Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes, cordial saludo para todos. Aquí estamos nuevamente. Aquí estamos nuevamente, hermanos, con el propósito de alabar al Señor, con el propósito de estudiar su bendita palabra. Entonces, yo le doy gracias, hermanos, por los que están siempre pendientes en la tarde y en la mañana la transmisión que hacemos. Entonces, de mi parte, yo les agradezco y los invito para que podamos cada día perseverar. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y que no podemos desmayar. Nosotros dependemos es de Dios y a Él es a quien tenemos que buscar para clamar, para interceder unos por otros, para entregarle nuestras cargas, colocar en su presencia nuestras necesidades, nuestras peticiones, darle gracias porque Él es bueno, Él es fiel a su palabra, Él es justo, está con nosotros, tiene grandes promesas, grandes bendiciones para cada uno de los que hemos creído en Él, y pues somos conscientes de que también nosotros tenemos que perseverar, tenemos que ser agradecidos con Él, tenemos que buscarle continuamente, buscar su rostro, buscar su presencia, esforzarnos para hacer su voluntad. Sabemos que su voluntad es todo lo bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto para Él. Y que nosotros cada día tenemos que esforzarnos, somos conscientes que pecamos, pero también la palabra nos enseña que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, aquí estamos, vamos a orar unos cuantos minutos para que continuemos con la enseñanza que empezamos anoche. Yo le ruego que no dejemos de clamar, que no dejemos de interceder por esta obra, por este ministerio, por nuestro pastor. Pues hoy tampoco está con nosotros, Él está trabajando fuertemente. No va a creer que Él está haciendo algo que no tenga que ver con la obra, ¿no? Todo lo que el hermano hace es para el beneficio de la obra. Entonces Él continuamente, ustedes saben que Él siempre está predicando, enseñando la palabra, dirigiendo la oración. En estos días ha tenido mucha ocupación. Entonces, siempre yo le ruego que en nuestras oraciones, no solamente cuando nos reunimos por medio de esta red, debemos de orar por Él, hermano. En nuestra oración todos los días, todas las noches, debemos incluirlo a Él, clamar por Él, porque Él es un hombre, ustedes conocen que Él ha entregado toda su vida, todo lo ha dado para servir al Señor. Y pues nosotros tenemos que reconocer su esfuerzo, tenemos que reconocer su fe y tenemos que clamar a Dios para que lo ayude y lo fortalezca todos los días de su vida, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar por estas peticiones que tenemos aquí en esta lista y pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento y que podamos entender su palabra y podamos sobre todo ponerla por obra. Entonces oremos al Señor, hermanos. Maravilloso Dios, bendito y soberano Rey de gloria. Oh Padre, tú eres precioso, tú eres poderoso, tú eres el Dios de amor y de misericordia, tú eres el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios soberano, el creador del universo, el que creó todas las cosas por tu palabra y quien sustentas todas las cosas con tu palabra de poder, Señor del cielo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú en tu amor y en tu misericordia, a ti te plujo, Señor, salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio. Tú nos trasladaste de la potestad de las tinieblas, nos trajiste al reino de tu Hijo amado, Señor, y nos has puesto en esta obra, nos has puesto en este ministerio, y nosotros somos conscientes que cada uno de nosotros debemos ser agradecidos contigo, porque no solamente nos has dado salvación, sino que nos has guardado, nos has sustentado,
Nos has provisto cada día para nuestras necesidades. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos que estamos viviendo, que los días que estamos viviendo son días malos, que por tanto no podemos descuidar nuestra salvación. Dice tu palabra que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, hermano, tenemos que estar continuamente en esa comunión con el Señor. Tenemos que estar continuamente clamando intercediendo los unos por los otros, alabándole a Él, a nuestro Dios, dándole a Él la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, la exaltación. Y aquí estamos. Tú nos has concedido esa bendición, Padre amado, nos has concedido ese privilegio, Señor, nos has permitido por medio de esta red, Señor, comunicarnos, poder compartir la palabra, poder unirnos en un mismo espíritu para orar, para clamar y para interceder, Señor del cielo. Y lo hacemos por todas estas personas en esta lista, Señor, principalmente por Giselle Rosero, por Raúl López, que han sido declarados, se les ha diagnosticado el COVID-19. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti, tenemos nuestra fe, nuestra esperanza y clamamos para que de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural, seas tú quebrantando todo virus, quebrantando toda dolencia, todo malestar, quebrantando, soberano Dios del cielo, todo síntoma, Padre amado. Nosotros, bendito Rey del cielo, sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, y que también no solamente eres nuestro Salvador, sino que eres nuestro sanador. Padre amado, tu palabra nos enseña que tú llevaste todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y que por tu llaga fuimos curados. Tu palabra nos enseña que tú llevaste todas las plagas, todas las pestilencias, las cargaste en la cruz del Calvario, moriste en la cruz para librarnos de toda plaga, de toda pestilencia. Oh soberano Dios, nosotros venimos a reprender toda duda, venimos a reprender todo temor. Nosotros, bendito Rey del cielo, sabemos que como hijos tuyos tenemos, Señor del cielo, salvación, tenemos vida eterna, y sabemos que el diablo no nos puede tocar, que el diablo no puede tocar nuestras vidas. Y nosotros clamamos por estas personas, Señor, te pedimos que ellos puedan confiar plenamente, Señor, depositar su fe, su confianza en ti, Señor, entender que solo tú, Señor del cielo, tienes palabras de vida eterna que darnos, que solamente tú tienes el poder, la autoridad para salvar nuestras almas, para sanar nuestros cuerpos, para darnos liberación de toda plaga, de toda peste, de todo espíritu del diablo. Y nosotros, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, clamamos misericordia por estas dos personas, reprendemos todo diagnóstico médico. Oh Señor, tú estás por encima de toda ciencia, de todo conocimiento, y hoy, Señor, te rogamos y te suplicamos que te manifiestes de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, Señor, en estas dos personas. Y también clamamos por todos los que están, Señor, incluidos en esta lista. Tú los conoces, tú sabes sus necesidades, tú conoces su condición. Nosotros clamamos tu misericordia, aunque no conocemos algunas de estas personas, pero ellos han acudido a ti a través de este ministerio. Nosotros tenemos, Señor, Padre amado, tú nos has encargado, Señor, y has establecido, Señor del cielo, Padre amado, un tiempo de oración, Padre amado, y en cada enseñanza, Señor del cielo, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de clamar, aunque no lo hagamos por mucho tiempo, pero lo hacemos, bendito Rey del cielo, porque sabemos que tú nos oyes, sabemos que tú nos escuchas, Padre amado, y nos respondes. Hemos podido ver tu gloria, hemos podido ver la respuesta, Señor, a nuestro clamor. Por eso no nos cansaremos de clamar tu misericordia, no nos cansaremos de invocar tu nombre, declarar que tú eres, oh Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, que tú eres el todo.
para nosotros, Dios del cielo, y que en ti, Señor, dice tu palabra, estamos completos, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Hoy lo confesamos, hoy lo declaramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos, oh Dios, que dependemos de ti, Señor de gloria. Padre amado, hemos aprendido, Señor, hemos entendido que no tenemos dónde más ir. Oh Señor, porque tú eres Dios quien nos escuchas, quien nos respondes cuando clamamos, quien nos guardas y nos cuidas del lazo del cazador, de la peste destructora, y quien ha salvado, Señor, nuestras vidas, Señor, en muchas ocasiones, Señor, y que es por tu misericordia que podemos estar, Señor, en tu presencia. Es por tu misericordia que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por ese camino nuevo que tú nos abriste a través del velo, a través del cuerpo de Cristo molido y quebrantado en la cruz del Calvario. Podemos entrar, oh Señor del cielo, con corazones contritos y humillados, con mentes limpias de mala conciencia y con cuerpos lavados con agua pura, que es tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor del cielo. Yo te doy gracias, Señor, porque nos permites gozarnos, Señor, deleitarnos en tu presencia, Padre amado, en medio de este tiempo de confinamiento, en medio de este tiempo de pandemia, en medio de este tiempo de pruebas, Señor. Yo te ruego que ayude, Señor, a cada hermano, bendito Dios, que podamos siempre deleitarnos en tu presencia, que podamos dejar a un lado, Señor del cielo, entregarte a ti, Señor, los problemas, las dificultades, los conflictos, olvidarnos, Señor, de todas estas cosas y poder adorarte, poder alabarte, poder bendecirte, poder proclamar que tú eres nuestro Dios, nuestra roca, nuestra fortaleza, oh Dios del cielo, y que tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Padre amado, bendice, Señor, a nuestro pastor, ayúdalo cada día, fortalécelo, Rey del cielo, Padre amado, suple para todas sus necesidades, Dios del cielo, Padre amado, que él pueda llevar a cabo, Señor, todos sus proyectos, que él pueda llevar a cabo, Señor, pueda sacar adelante esta obra, Señor, en que tú lo has puesto, y que nosotros, Dios del cielo, podamos reconocer su trabajo, podamos, bendito Rey del cielo, imitar su fe, su paciencia, su perseverancia, y no dejar de orar continuamente por él, por su familia, por esta obra, Rey del cielo. Nosotros sabemos, Padre amado, que el pastor, el ministro, Señor, es el primer blanco, es el primero que ataca el maligno. Tu palabra nos enseña, nos dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, Señor del cielo. Nosotros, Padre amado, te rogamos y te pedimos que guarde su vida, oh Dios del cielo, que lo protejas cada día, que envíes, Señor, tus ángeles alrededor de él, alrededor de su familia, bendito Rey del cielo. Oh Padre amado, sabemos que en todo momento donde él está, bendito Rey del cielo, está en tu presencia, maravilloso Dios. Padre amado, por eso te alabamos, Señor, por eso te bendecimos, Dios del cielo, por eso te damos toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza, Señor, y te rogamos en esta hora para que un espíritu de sabiduría, Señor del cielo, un espíritu de entendimiento sea derramado sobre cada uno de nosotros, que podamos estar atentos, que podamos recibir, que podamos aceptar tu palabra, bendito Rey del cielo, que tiene poder para salvar nuestras almas. Yo te alabo y te doy gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a entrarle a la enseñanza. Anoche pues empezamos el tema, estamos hablando de mayordomía cristiana. Entonces, conforme a la Biblia, como está escrito en la palabra, hablamos de que hay muchos ministros. Bueno, es un tema que poco se enseña, que poco se habla, y que cuando se habla de mayordomía, algunos ministros solamente toman las finanzas, el dinero, las cosas
los saberes de la iglesia y de los ministros mismos, de las personas que somos parte de la iglesia, o se toma de pronto los dones o de pronto los ministerios y se toma así muy livianamente, muy por encima. Pero la Biblia tiene muchas cosas que nos enseñan, porque yo les decía que la mayordomía es sobre todas las cosas, sobre nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, ya lo vimos. Nosotros tenemos que administrar, empezando por nosotros, cómo estamos ministrando nuestra vida espiritual, cómo estamos ministrando nuestro cuerpo en este tiempo, hermano, que estamos viviendo de pandemia, de confinamiento, y que hay una serie de protocolos, y nosotros sabemos que nosotros dependemos es del Señor, pero que hay cosas que pues tenemos que también someternos a las autoridades, y que nosotros, nuestra fe está en el Señor, nuestra fe no está puesta en un tapabocas, en tantas cosas protocolos que hay, pero hay cosas que las tenemos que hacer por obediencia, porque la palabra dice que tenemos que someternos a todas las autoridades, porque todas las autoridades que hay han sido puestas por Él, han sido delegadas por Él, de manera, hermano, que yo no confío en un tapabocas y no confío en la gel en las manos, y que hay que llegar a la casa antes de entrar, hay que sacudirse, hay que echarse alcohol en los zapatos, bueno, tantas cosas, hermano. Pero muchas veces toca hacerlo, toca que someternos, aunque no confiamos en esas cosas. Entonces tenemos que ministrar, miramos primero que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cómo estamos viviendo, y eso tiene que ver aún con nuestra alimentación, con lo que nosotros hacemos, cómo estamos tratando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ya hablamos bastante acerca de eso, vimos varios puntos. Entonces también comenzamos viendo los mayordomos. Vimos el mayordomo malo, el mayordomo bueno, el mayordomo fiel, y miramos el mayordomo fiel, miramos también el último que miramos, hermano, gloria a Dios, el mayordomo irreprensible. Ya hablamos acerca de eso, entonces fuimos avanzando un poco, entonces miramos virtudes de los mayordomos, entonces miramos también, empezamos, o mejor dicho, quedamos para empezar hoy con la palabra, ya miramos varios puntos, entonces vamos a hablar un poco de la palabra, porque tenemos que ser buenos administradores de todas las cosas, no solamente dinero, no solamente dones, todas las cosas el Señor las ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros las administremos. El Señor nos ha concedido una autoridad, nos ha dado una sabiduría, nos ha dado la palabra, que allí encontramos, es como el manual donde encontramos todas las cosas, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, y nos ha dado a su Santo Espíritu, que está en nosotros y que nos guía, nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Entonces vamos a ir entonces en este punto acerca de la palabra del Señor, cómo tenemos que ministrar nosotros su bendita y gloriosa palabra. Entonces la Biblia dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, 16 y 17, son textos muy conocidos y muy trillados, como dicen algunos predicadores. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para... Entonces, esa es la escritura, toda es inspirada por Dios. Ya sabemos lo que es inspiración, no vamos a hablar más de eso porque quiero avanzar un poquito en esta noche.
entonces es buena ¿para qué? Para redarguir. El Espíritu Santo nos redarguye. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Él nos trae un versículo, un pasaje cuando tenemos problemas, dificultades. Nos redarguye, nos enseña, nos guía. Toda la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es por medio de la bendita palabra. Entonces es inspirada, es buena para enseñar, para redarguir también a otros. El Espíritu nos redarguye, nos habla por medio de la palabra, para que también nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, allí nos dice también en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces son mandamientos del Señor. ¿Para quién son? Para la iglesia. Pablo escribe inicialmente a Timoteo, un joven ministro del Señor, pero acabamos de ver que toda la escritura es útil y es para todos nosotros. Todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, debemos presentarnos como procurar con diligencia presentarnos ante Dios, aprobados como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender a usar bien la palabra. ¿Y cómo hacemos para aprender a usarla bien? Estudiándola, escudriñándola. Cada uno personalmente necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos estudiarla. Tenemos un pastor, un ministro del Señor que nos enseña, que cada día nos está enseñando, nos está dando la palabra, pero nos toca a nosotros también. No podemos contentarnos solamente con venir a culto, con escuchar la palabra, no, tenemos que llegar. Cuando llegamos a la casa tenemos que mirar la palabra, tenemos que examinar la enseñanza. Entonces, recuerde que los de Berea eran más, se preocupaban más por la palabra, eran más nobles, dice, que los de Tesalónica, porque ellos cada día escudriñaban la palabra para ver si era cierto lo que se les enseñaba. No estoy diciendo, no estoy dudando de lo que nos enseña nuestro pastor. Sabemos que él es un siervo de Dios y que si en alguna cosa es celoso, es en la palabra, en la enseñanza. Pero es nuestro deber, si queremos aprender, pues tenemos que esforzarnos y no podemos contentarnos solamente con venir y escuchar la palabra. Tenemos que, cada uno de nosotros, sacar tiempo para entonces poder presentarnos aprobados delante de Dios. Que procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Alguien puede decir, es para los obreros. Es que todos de una o de otra manera somos obreros del Señor. Por ejemplo, el Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Pues las ovejas, todos nosotros. Y para ir y predicar el Evangelio tenemos que hacer ¿qué? Pues conocer bien la palabra. Tenemos que presentarnos aprobados. Ahí para ese punto, no hay para muchos puntos, porque nosotros estamos para enseñar. Nosotros tenemos que estar pendientes de los que van llegando para enseñarles y ser un ejemplo, que no solamente se enseña con la lengua, con lo que hablamos, hablando la palabra, sino con lo que hacemos. El Señor, ya sabemos, Él enseñaba con lo que hacía. Entonces ahí vamos a mirar, ya miramos cómo debemos presentarnos delante del Señor. Y vamos a mirar también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Allí nos enseña
Allí nos enseña cómo tenemos que hacer para poder aprender la palabra. Y tenemos que, dice el versículo, desechando pues toda malicia. Mi hermano, no, el cristiano no puede tener malicia. No podemos. Hay gente maliciosa que si ven de pronto una hermana y un hermano conversando, entonces ya empiezan a maliciar. ¿Será que tienen algo? ¿Será que están enamorados? ¿Será que están tramando algo? Hermano, cantidad de cosas. Eso es que malicia. Malicia. Ven un hermano venir de un lugar o pasando por cierto lugar. Bueno, ¿y el hermano qué hacía por allá? O la hermana qué se ha metido por allá en ese lugar. Hermano, hay cantidad de cosas. Malicia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desechando pues toda malicia. ¿Qué más? Todo engaño. Engaño. ¿Qué más? Toda hipocresía. Ya sabemos qué es hipocresía. ¿Y cuáles son los hipócritas? Los fariseos. Porque ellos dicen y no hacen. Es hipocresía. Entonces hay que desechar todas esas cosas. ¿Qué más? Envidias. Envidias. La envidia es creerse inferior a los demás. ¿Por qué se envidia a una persona? Porque se cree que es inferior a esa persona. Entonces eso no puede existir. Y nosotros queremos presentarnos a Dios como obreros aprobados. Tenemos que desechar todas estas cosas. Envidias y todas las detracciones. ¿Qué son detracciones? Son calumnias. Es hablar lo que no es. Podemos llegar a presentarnos aprobados delante de Dios cuando hay estas cosas en nuestra vida. Entonces, después de desechar todas esas cosas, ¿qué más tenemos que hacer? Nos dice el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces hay que anhelarla, hay que desear esa palabra, así como la leche espiritual, así como el niño recién nacido, él anhela a pegarse ahí de esos pechos de la madre y saciar su hambre, al saciado. Así nosotros debemos anhelar, coger la palabra del Señor, escudriñarla, desechando todas las cosas que ya vimos. Debemos, hermano, anhelar esa palabra no adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el crecimiento es para salvación. Nos encontramos allí algo bien terrible, bien tremendo, porque si no crecemos, entonces no hay salvación. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos da a entender. Entonces la palabra es la que nos da el crecimiento, la leche espiritual no adulterada, para que podamos crecer para salvación, que es el propósito, es uno de los propósitos, el principal, que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y en 2 Corintios, capítulo 2, verso 17, escribe el apóstol Pablo, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está el apóstol Pablo. ¿Y de quién habla? Habla de su ministerio, habla de él y de todos sus colegas, por decirlo así, los que estaban con él,
los que le ayudaban, los que le servían a Dios, estaban bajo autoridad, bajo la guianza del apóstol Pablo. Y dice, pues no somos como muchos. O sea que en ese entonces habían muchos. Dice medran. ¿Qué es medrar? Es asustar. Asustar a los hermanos, asustar a las gentes que no conocen al Señor. ¿Cómo? Falsificando la palabra, dándole una aplicación acomodada, una aplicación que no es la correcta delante de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es el autor de la palabra y Él es su propio intérprete, y que la Biblia se interpreta literalmente tal como está escrita, literalmente, y el intérprete es el mismo escritor, es el Espíritu Santo quien. Entonces, desechando todas esas cosas que vimos, debemos, hermano, anhelar la palabra y saber que no podemos usarla, no podemos falsificarla. No, la palabra es pura, tal como está escrita. Y si no, dice él, con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo, hermano. Nosotros tenemos que hablar de parte de Dios, sea que estemos predicando en una congregación, sea que vamos a la calle a llevar la palabra del Señor, a evangelizar en la calle, en las casas, puerta a puerta, como sea, en el bus, en la universidad, en el trabajo, en el colegio. Cuando hablamos la palabra tenemos que saber que es de parte de Dios y delante de Dios que hablamos en Cristo Jesús. Él está en todas partes, Él lo sabe todo. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con esto, bien cuidadosos, porque la palabra no es para asustar a la gente. No, nosotros tenemos que predicar el amor de Cristo, tenemos que predicar el arrepentimiento, la conversión. Eso es lo que tenemos que predicar. Pero miremos, hermano, que siempre ha habido hermanos, desde el principio han habido engañadores, han habido quienes tuercen la palabra, la cambian, le dan una interpretación acomodada, cada uno buscando su propio beneficio. Entonces en Jeremías, capítulo 8, verso 8, allí encontramos, dice el profeta, Dios a través del profeta, ¿cómo decís, nosotros somos sabios? ¿Y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. En tiempo de los profetas, ahí vemos al profeta Jeremías hablando cómo la pluma mentirosa de los escribas la ha cambiado. ¿La ha cambiado qué? En mentira. En mentira. Entonces eso lo vemos nosotros y ahora sabemos que el primero que cambió la palabra, que la torció, que se la malinterpretó a Eva, teniendo en cuenta que ella le dio lugar a la serpiente, se puso a hablar con ella, cosa que nosotros no podemos hacer, que tenemos que tener en cuenta, no ponernos a platicar con el diablo, ¿no? Con él, como dicen algunos, a kilómetros, a distancia. Entonces, ahí vemos. Y si nosotros miramos más, Jeremías en el capítulo 23 nos habla de los falsos profetas, nos habla de los pastores que no pastorean el rebaño, Ezequiel nos habla de todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender la palabra. Ya vimos cómo tenemos que
hacerlo. ¿Para qué? Para presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que usan bien la palabra, que no tienen de qué avergonzarse. No tienen de qué avergonzarse. Podríamos hablar muchas más cosas acerca de la palabra, pero yo creo que eso es suficiente. Nosotros, la iglesia, hemos recibido mucha enseñanza, conocemos bastante acerca de estos temas. Entonces, ¿qué más tenemos que nosotros administrar? Tenemos que administrar ¿qué? Los dones espirituales. Los dones espirituales. Acuérdense que estamos hablando de mayordomía y vemos que mayordomía es administración. Miramos la palabra oikonomos, que es la palabra en griego que traduce mayordomía, que traduce diaconado, bueno, todas estas cosas que ya las vimos anoche, que ya las hemos visto. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los dones espirituales. Tenemos que administrarlos y para eso tenemos que recordar primeramente lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de la a los Corintios. El verso 1 ya nosotros sabemos que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque los dones espirituales son de Dios y Dios nos los entrega a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros los administremos, para que nosotros por medio de los dones hagamos la obra del ministerio. Entonces, vamos a ir avanzando. Dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tenemos que recordar siempre eso, los dones son varios, diversidad, pero el Espíritu es el mismo. ¿Y quién es el que mueve en nosotros los dones? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios. Desde que anoche les recordaba, les mencionaba, una cosa son dones y otra cosa son ministerios. Entonces hay diversidad de dones, pero dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo, diversos dones, diversos ministerios, pero tanto el Espíritu como el Señor es uno mismo. Es uno mismo. Dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces ahí nos nombra que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Entonces los dones espirituales vienen de parte de Dios para nosotros. Entonces sigue diciendo el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿para qué se manifiesta el Espíritu en un cristiano? Para provecho. ¿Para provecho de quién? Pues de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Pues, lógicamente que también para uno mismo, pero nosotros tenemos que ser conscientes que los dones son de Dios, nos los ha dado Dios, y que nosotros no podemos ignorarlos, no podemos hacerlos nuestros, tomarlos como si fueran nuestros y tratar de hacer lo que se nos antoje con el don que el Señor nos haya dado. No, siempre tendremos que depender de Dios, siempre tendremos que depender del Espíritu Santo, dejarnos guiar, dejarnos llevar por el Espíritu Santo. No es cuestión de pues que yo tengo el don de profecía y entonces andar como rueda suelta, profetizándole a todo el mundo, hablándole a todo el mundo en el oído. No, hermanos,
Eso no es. Nosotros tenemos que depender totalmente de Dios, buscar siempre la guianza, la dirección de su Santo Espíritu. Entonces los dones, ¿para qué son? Para provecho. No es para enorgullecernos, no es para envanecernos, es para provecho de la iglesia, hermano, para provecho de la obra. Entonces dice, porque a este, el verso 8, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lengua. Ya sabemos cuáles son los dones. Vemos que son 9 dones espirituales. Son 9 dones espirituales. ¿Y son para qué? Para provecho. Para provecho, no es para crecernos, para que nos suban, hermano, el humo, hermano, y que nos crezcamos ya, que nos parezcamos, nos creamos mejor. La última cosa, ser mansos y humildes, dice la palabra, con mansedumbre, hermano. Si el Señor nos da dones, si el Señor nos da talentos, hermanos, si el Señor nos quiere levantar, hermano, es por su misericordia, es porque a Él le place hacerlo. Y nosotros, entre más el Señor nos dé, ¿qué tenemos que hacernos? Agachar la cabeza, humillarnos delante del Señor, reconocer que anoche hablamos un poquito, nada nos ha dado si no viene de arriba, hermano. Todo lo que tenemos, tanto espiritualmente como en lo natural, en lo físico, es dado de parte de Dios. Ahora los dones que pertenecen a Él. Entonces el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el Señor reparte los dones a cada uno en particular, a cada uno le va dando, ¿cómo? Como Él quiere, como Dios quiere. Porque muchas veces hay gente que, ay, yo quiero ser profeta, yo quiero profetizar, pero si el Señor no lo llamó para ser profeta, pues entonces no va a ser profeta. Si el Señor quiere ponerlo, de pronto darle dones de sanidad, pues para eso, si el Señor quiere ponerlo como un maestro, que ya sería ese ya es un ministerio, el de maestro. Pero así sucesivamente, hermano, es el Señor el que, los dones son de Él y es el que los reparte como Él quiere, como Él quiere. Ahora nosotros lo que tenemos que saber es que según el don que nos ha sido dado a cada uno, debemos usarlo, debemos ministrar a través de ese don, hermano. Cada uno, como nos ha dado el Señor, así debemos administrarlo. Recuerde que tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores. Entonces, si tiene don de sanidad, pues ore por los enfermos. Si tiene don de lenguas, hable para el Señor, hable lenguas. Y si tiene profecía, pues ya sabemos que Dios lo ha puesto a profetizar, profetice y ojalá es que interprete, porque profecía sin interpretación, pues realmente en la iglesia queda en las mismas, ya todas estas cosas las sabemos. Solo quiero hacer énfasis en que nosotros tenemos que ser buenos administradores de los dones espirituales. Cada uno en el don que le ha sido dado, ministre conforme a la palabra de Dios, como Él nos enseña. No quiero avanzar, no quiero detenerme mucho en esto, pero mire que quiero leerle ahí
Voy a leer 3, 4 versículos del capítulo 12 para que recordemos un poquito más. Dice el verso 28, el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno somos miembros en particular y a cada uno el Señor reparte los dones en particular. Ya lo leímos en otro texto anterior. El verso 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Esto ya está hablando de los ministerios, los 5 ministerios. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces pregunta el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Claro que no. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? No, no. Por eso dice que el Señor reparte a cada uno en particular. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Debemos tener gratitud. Porque ¿quién éramos nosotros? Lo vil del mundo. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos rescató. Nos puso en el redil. Nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado. Yo siempre tengo en mente este versículo. Hermano, ¿quién éramos? Nadie. Nadie. ¿Y quiénes somos? Sin el Señor, la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Hay un predicador que me escucha oírlo. Dice, Señor, yo sin ti no soy nada ni nadie. La verdad, Él lo reconoce. Y donde va a predicar siempre cita eso. Señor, eres tú el que obras. Yo sin ti no soy nada ni nadie, hermano. Es la verdad, Él lo declara. Y es un hombre tremendamente usado por el Señor para que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas. Entonces, dice el verso 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? No. No es así, a cada uno le es dado. ¿Y qué tenemos que hacer? Hermano, ministrar conforme a lo que el Señor nos ha dado. Recuerde que tenemos que dejar la malicia, tenemos que dejar la envidia, tenemos que dejar las detracciones. Entonces yo no puedo ponerme a orar al Señor, Señor, ¿y por qué a Julano le diste don de, por qué le diste discernimiento de espíritus? ¿Por qué le diste don de lenguas? ¿Por qué le diste don de sanidad? Señor, a mí, ¿por qué no me has dado esos dones? Mi hermano, yo tengo que contentarme y agradecerle a Dios por lo que Él me ha dado, por la salvación que Él me ha dado, hermano, y lo que Él me permite hacer, hermano. Sé que no soy yo, hermano, es el Señor que lo hace, y cada uno de nosotros tenemos que reconocer todas estas cosas. Pero hay un versículo que me gusta mucho, el 31 del capítulo 12, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cada uno tenemos que procurar, tenemos que anhelar los mejores dones, los mejores dones. El Señor nos los da. ¿Qué necesitamos? La disposición, la entrega. Una entrega total, buscar su rostro, buscar su presencia, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Recuerde, sed santos porque yo soy santo. Hermano, y santo sencillamente es apartado para el Señor. Entonces una persona que no se aparta, ¿cómo puede anhelar dones? ¿Cómo puede anhelarlos? Dice, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando empecé la vida cristiana, yo le echaba cabeza a ese versículo.
¿Cómo así que un camino más excelente? ¿Y cuál es ese camino más excelente? Y que anhelemos los mejores dones. Pero yo muestro un camino más y yo pensaba, ¿cuál es ese camino? Hasta que un día, como dice el pastor, se me prendió el bombillito y ahí en el capítulo 3, el capítulo del amor, dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. Pues tenemos que entender que de nada valen los dones, que de nada valen si no se hacen por amor. Si no hay amor, si las cosas se hacen por otro propósito, de pronto por agradar a los hombres, por agradarse a uno mismo, por buscar su propio beneficio. Hermano, entonces, si no hay amor, de nada sirve. Ahí sigue diciendo, no vamos a hablar del amor, vamos a hablar del amor ahora. Quiero que dejemos allí ya acerca de los dones espirituales. El tiempo va corriendo, hermano, va corriendo el tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de qué, de los ministerios. Los ministerios, la Biblia nos habla de 5 ministerios que el mismo Señor constituyó. En Efesios ya conocemos todos, ese prácticamente ha sido como un textolema de esta congregación. Dice Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo, ¿quién? El Señor, constituyó a unos, primero apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito. Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué el Señor constituyó 5 ministerios? Hermano, el propósito es perfeccionar a los santos, que somos la iglesia, los hermanos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para que los santos hagamos la obra del ministerio. Eso lo tenemos bien claro, entonces pues nosotros vemos con tristeza que hay muchos ministros, grandes siervos del Señor, que no usan el ministerio que Dios les ha dado, no tienen en cuenta cuál es el propósito, no tienen en cuenta que es perfeccionar a los santos. Entonces nosotros vemos grandes ministros que usan esa posición o ese oficio, porque es un oficio, el ministerio, servirle al Señor. Entonces lo usan muchos con el fin de lucrarse, de recibir, de crecer económicamente, de hacerse famosos, de hacerse reconocidos en el mundo entero y muchas otras cosas. Y de pronto el propósito verdadero, la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, entonces va quedando relegada, va quedando atrás. Y entonces podemos ver ministerios con muchas gentes, multitudes, con templos inmensos, de grandes. Podemos ver cantidad de gente que gritan, saltan y hacen cantidad de cosas. Pero la pregunta es, ¿está el Señor allí? ¿Están siendo edificados? ¿Conocen la palabra? ¿La desean, la anhelan? Como el niño recién nacido desea la leche espiritual, desea la leche materna, así los cristianos desean la leche espiritual no adulterada. Es una de las preguntas. ¿Sabe un cristiano en una mega iglesia de esas
conoce al menos las principales doctrinas, los rudimentos de la Biblia, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Conoce doctrinas como el tabernáculo, conoce Apocalipsis. Hermanos, esto es lo que tenemos que ver, porque en muchas mega iglesias solamente es alabanza, alabanza, hermano, y que en la mayoría de los casos no es una alabanza que alabe a Dios, una adoración que glorifique a Dios. Muchas veces es puras emociones, hermano, es pura carne. Yo tengo que decirlo, hermano, porque me ha tocado ver, me ha tocado presenciar, hermano, cultos donde hay gritos, hay silbidos, hay de todo, hay brincos, saltos, hermano, y la pregunta es, ¿está Dios allí? ¿Está siendo esta gente edificada? ¿Conocen la palabra del Señor? ¿Tienen la fe suficiente para enfrentar un problema, una enfermedad, para enfrentar imagínense, el tiempo que estamos viviendo? ¿Tienen la fe suficiente y el poder para rechazar un demonio de enfermedad, un demonio de muerte, un demonio de destrucción? Hermano, entonces miremos que hay muchos ministros que, como dice nuestro pastor, ministros que no ministran, pastores que no pastorean, maestros que no enseñan, profetas que no profetizan, hermano, y son reconocidos. O si lo hacen ¿qué? A su manera, a su antojo, no conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto los dones espirituales son de Dios, Él nos los dio, y son para provecho de la iglesia. Lo mismo los ministerios, cada ministro ha sido llamado con un propósito. El maestro a la enseñanza, el apóstol a su apostolado. ¿Qué es la misión de un apóstol? Es plantar iglesias, pero sentando las doctrinas como están, como fueron escritas, la palabra, vuelvo y recalco, la leche espiritual no adulterada, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la conversión, la doctrina de la santidad, esas doctrinas bíblicas. Pero hoy, ¿qué es lo que más enseña? La doctrina de la prosperidad. La prosperidad, y nosotros sabemos que sí prospera el Señor, Él prospera, pero a su manera, no es haciendo eventos, no es haciendo negocios, traficando con las almas, porque eso se ve y está escrito en la segunda de Pedro, capítulo 2, los traficantes de almas, todas estas cosas que nosotros conocemos y que muchos ministros se han enredado en todas estas cosas. Entonces yo no vengo a criticar a nadie, no vengo a juzgar a nadie. El Señor no me ha puesto para eso, no me ha dado esa autoridad. Él es el juez, Él es el que juzga. Pero nosotros comentamos todas estas cosas para que nosotros seamos cuidadosos, para que cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Apoyemos al ministro que el Señor ha puesto para guiarnos, hermano, y aprendamos de Él el celo por las cosas de Dios. Aprendamos de Él la fe, la paciencia, la perseverancia, la constancia, todas estas cosas que no sabemos más adelante si nosotros somos valientes, si nos esforzamos, si nos humillamos, si nos sometemos a la palabra. Hermano, todos hemos sido llamados no para estar sentados
en una banca todo el tiempo, solamente oyendo la palabra, solamente cantando, orando, alabando, hermano, y muchas veces durmiendo en las bancas. No, hermano, nosotros tenemos que crecer, hermano, y tenemos que llegar a la medida, a la estatura. Pero usted no puede conformarse con ser ujier, con estar en la puerta. Recuerde que debemos anhelar los mejores dones. Y debemos anhelar la palabra para que crezcan. ¿Para qué? Para salvación, hermano. Entonces, tenemos que ponernos pilas con todas estas cosas, hermano. Y vuelvo y le digo lo que leí anoche, en este tiempo de confinamiento que estamos haciendo, hermano. Cuando debemos aprovechar bien el tiempo, hermano. Pues ponernos las pilas a escudriñar la palabra, a orar a nuestro Dios, a clamar, interceder, pero también por nuestra vida espiritual, que podamos crecer en la fe, en la gracia, en el conocimiento, que podamos escalar, hermano, no quedarnos todo el tiempo allí, hermano, no conformarnos, así como nos enseña la Biblia que no debemos conformarnos a este mundo, tampoco debemos conformarnos a ser allí uno más del montón. No, hermano, el Señor tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Entonces sigamos viendo la palabra. El verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Imagina, ¿hasta dónde tenemos que llegar? La unidad de la fe, una misma fe, dice la palabra del Señor. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer al Hijo de Dios, Cristo. Llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Perfecto. Sabemos que seremos perfectos, lo dije anoche, cuando el Señor nos levante, cuando Él venga en las nubes a levantar su iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Continuamente tenemos que perseverar, tenemos que estar, ¿qué? Perfeccionándonos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hasta allá tenemos que llegar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Esto es espiritualmente hablando, hermano. Y la pregunta es que nos debemos hacer: ¿cómo estamos nosotros? ¿A qué nivel estamos? ¿Le damos siquiera a los tobillos a nuestro Señor Jesucristo? Hermano, cada uno debemos respondernos a nosotros mismos esa pregunta. Pero qué bueno que podamos, hermano, confrontarnos con la palabra del Señor. Entonces ya hablamos de dones, hablamos de ministerios, aunque así, de corrido, de pasoncito. Ahora quiero que hablemos un poquito de talentos y habilidades. Talentos y habilidades, hermano. Porque así como hay dones, hay ministerios, también hay talentos y hay habilidades. Y vamos a ver un caso, un ejemplo en la palabra del Señor. Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 31, verso 2 al 6. Dice la palabra del Señor: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor.
Verso 6, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio, de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Está hablando de la construcción del tabernáculo. De Dios le dio a Moisés el modelo, le dio todo, los materiales, las medidas, todo, y ahora ha capacitado a este hombre Bezaleel, y también a Aholiab. ¿Para qué? Para hacer todas esas obras. ¿Qué le dio allí? Talentos, esos no son dones, son talentos, son habilidades y lógicamente sabiduría. Se necesita la sabiduría de Dios para poder desarrollar las habilidades, para poder desarrollar, hermano, para poder no solamente desarrollar los talentos, hermano, las habilidades que el Señor nos ha dado. Se necesita la sabiduría de Dios. ¿Y quién la da? ¿Quién elige? ¿Quién escoge? Dios, hermano. Ahí miramos un ejemplo solamente. Hay más ejemplos, solamente quiero que miremos y que hagamos diferencia, porque nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué es la alabanza? La alabanza, pues, es un talento que Dios le da a una persona para tocar un instrumento, talento que el Señor le da a una persona para cantar, para componer una alabanza, un himno para el Señor. No es un don, no es un ministerio, son talentos, son habilidades. Entonces no podemos confundir, porque nosotros hoy escuchamos que el ministerio de alabanza, que el ministerio de los jóvenes, que el ministerio de oración, hermano, una cantidad. Una cosa es que haya un grupo y que haya un director, eso es, pero no es un ministerio. Ya que el ministerio de oración, que el ministerio de alabanza, que el ministerio de jóvenes, que el ministerio de damas, una cantidad de cosas que nosotros vemos y que no están conforme a la palabra, y que nosotros tenemos que saberlas y saber administrarlas. Administrar todas estas cosas. Recuerde que empezamos viendo que tenemos que administrar todo, que todo es del Señor, y Él ha puesto todo, nos ha dado nosotros los dones, los talentos, los ministerios, las capacidades, las habilidades, y nosotros debemos hacer diferencia y administrar cada uno la parte que el Señor nos ha dado, ser buenos administradores en lo que Él nos ha mandado a hacer, hermanos. Entonces ahí vemos, solamente con esos versículos quiero que miremos ahora. Vamos en la unción, vamos a hablar un poquito de la unción. En el Nuevo Testamento vamos a mirar allí solamente unos dos textos, tengo dos textos nomás que tomé, hermano, porque se habla mucho de unción y se especula mucho con la unción, se engaña mucho con la unción. Cuando en el Antiguo Testamento, pues nosotros sabemos que se ungían ¿a quién? A los reyes, se ungían a los sacerdotes, hermano, y se ungían a los profetas. Eran las tres, digamos así, siervos del Señor, porque todos somos siervos, sea pastor, sea lo que sea, hermano, sea apóstol, ¿somos qué? Siervos, como dijo Pablo, cosas que el Señor usa. Entonces se habla mucho, ¿qué era lo que hacían? Pues se ungían con aceite, se derramaba una redoma de aceite sobre ellos y se ungían, se ponían en las manos del Señor para que hicieran su labor, de las labores que para la cual el Señor los llamaba. Pero hoy en día nosotros vemos que se habla mucho de la unción y encontramos
apóstoles ungiendo apóstoles, profetas ungiendo profetas y ungiendo gentes, repartiendo ministerios y repartiendo unción, y encontramos ministraciones donde siervos de Dios y se recibe la unción. Y la unción está cayendo y aquí está la unción del Señor y recibe una cantidad de cosas que nosotros vemos. Entonces, cuando nos habla la Biblia ahora en este tiempo, vamos en tiempo de la gracia, quiero que miremos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primero miremos el verso 20. Dice la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es el Santo? El Señor Jesucristo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la unción del Santo? Pues es la palabra, es el espíritu de la palabra. ¿Qué vino a darnos el Señor? ¿Qué vino a enseñarnos? Su palabra. Su palabra. Entonces vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo conocemos nosotros todas las cosas? Por la palabra, porque todas las cosas están escritas en la palabra del Señor. Todo lo que tiene que ver con la salvación, con la vida espiritual, todo lo que tiene que ver con lo que estamos viendo, con la administración, está allí. Entonces, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, hermano. Cuando nosotros creímos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, fuimos llenos con el Espíritu Santo. Fuimos llenos con el Espíritu Santo. En esto hay mucha falta de conocimiento. Ya sabemos que hay doctrinas de que el bautismo del Espíritu Santo y que fue en el Pentecostés, en Hechos 2, y que si no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Bueno, una cantidad de cosas que ustedes, hermanos, ya saben. Entonces, cuando está hablando de unción, que está hablando de la palabra, el Espíritu de la palabra, el Señor nos dio su palabra y por medio de ella conocemos todas las cosas. Hermano, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, para conocer todas las cosas, tenemos que hacer, hermano, pues estudiar la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y cuando está hablando de Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, ya nosotros lo sabemos. Cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, no había Nuevo Testamento, hermano. Escudriñar las Escrituras. Ya vimos que toda es inspirada por Dios, hermano. Entonces se especula mucho con la unción. Y leamos también allí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Cuál es esa unción? Y repito, el espíritu de la palabra, hermano. Que la palabra sin espíritu no es nada. O sea, la palabra que se revela en nuestro espíritu, el rema, la palabra revelada, porque la palabra escrita sabemos que es el logos, solamente el logos. Entonces, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, allí, implantada. Dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción misma nos enseña todas las cosas
y es verdadera. Es verdadera, es la verdad. La palabra verdadera es la verdad absoluta de Dios. Y no es mentira, según ella os ha enseñado. Dice, permaneced en mí. Permaneced en mí, dice el Señor. Y permanecemos en el Señor, ¿permanecemos en qué? En la palabra. Él es el verbo, es la palabra. Recuerde, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es, hermano, es sencillo, pero, hermano, muchos predicadores, hermano, hablan tanto acerca de unción y hacen, hermanos, espectáculos y recibe la unción y la unción está cayendo, hermano. Hay toques del Señor y hay manifestaciones. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, hay manifestaciones, hermano, pero una cosa es el toque del Espíritu Santo y otra es la unción. La unción es el espíritu de la palabra que el Señor nos ha dado y ahora nosotros tenemos, que es verdadera, que nos enseña todas las cosas y que nosotros tenemos que permanecer. Permanecer. Recuerde, tenemos que permanecer en la verdad. Si permanecéis en la verdad os hará libres. Os hará libres, hermano. Permanecéis en la verdad os hará libres. Hermano, entonces es lo que nos dice aquí la palabra. Conoceréis la verdad y si vosotros permanecéis en mí, dice el Señor, y mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad, hermano, es la palabra. Esa es la unción de que nos habla el Señor, el Espíritu de la palabra. Dice, repitámoslo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Señor, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, cuando dice que no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, no está hablando que no necesitamos un pastor, no está hablando que no necesitamos un apóstol verdadero, un pastor verdadero, un mayordomo fiel, como hemos venido viendo, y ojalá, hermano, uno, hasta se me escapa la palabra, el último que vimos, hermano, que tiene todas las características. Entonces necesitamos, hermano, pero no podemos andar prestando el oído, hermano, a doctrinas de demonios, a falsas enseñanzas. No podemos prestar el oído que medran la palabra, o sea, que quieren asustar por medio de la palabra. Hermano, creo que eso está claro, es entendible. Queda todavía para hablar de nuestro tiempo, porque debemos ser buenos administradores también de nuestro tiempo, hermano. El tiempo que el Señor nos ha regalado, hermano. Y ahí es un poquito extenso, hay que hablar bastante acerca del tiempo, hermano, y ya el tiempo pues está terminando, se está acabando. Así es que vamos a parar allí, hermano. Vamos a parar allí. Espero que hayan entendido, hermano, hayan entendido lo que he tratado de enseñar, hermano. Pues todos, yo creo que ya conocemos, por lo menos los de la iglesia, los hermanos del ministerio, conocemos estas enseñanzas. Es bueno recordarlas y, hermano, cada vez que nosotros tratamos un tema de esto, pues ampliamos el conocimiento. El Señor nos va iluminando, nos va dando más
conocimiento, nos va dando más sabiduría. Entonces espero que haya sido de provecho y sobre todo que podamos nosotros acomodarnos a la palabra, no tratar de acomodar la palabra a nosotros, a nuestra mente, a nuestra necesidad, a nuestros anhelos. Somos nosotros que tenemos que sujetarnos y que tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra del Señor. De manera, hermanos, que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias y vamos a pedirle que nos ayude, que podamos cada día fortalecernos en el Señor, adorándole, alabándole, hermano, clamando, intercediendo, sirviéndole al Señor, hermano, anunciando su palabra cada que tengamos oportunidad. No importa que no tengamos libertad de salir y de ir casa por casa, hermano, pero sí, hermano, en el lugar que estemos siempre hay personas que necesitan la palabra del Señor y nosotros somos los encargados de hacer esa obra. De manera, hermano, que oremos a nuestro Dios. Maravilloso Dios, bendito y soberano Rey de gloria. Oh Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú eres amor y misericordia, porque tú eres un Dios de propósitos. Nos llamaste, Señor, con un propósito eterno, con un llamamiento santo. Tu palabra nos enseña que tú cumplirás en mí tu propósito, en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Padre amado, en esta hora, que tú nos ayudes, Padre amado, a perseverar, que nos ayudes a fortalecernos, Padre amado, cada día, que nos ayudes a vencer todo temor, a vencer todo miedo, a vencer todo complejo. Oh soberano Dios, a derribar todo argumento, a derribar, Señor, toda fortaleza, todo patrón de pensamiento en nuestras mentes, Señor, que podamos cada día nuestras mentes. Oh soberano Dios, renovar nuestro entendimiento, Padre amado, poder obtener cada día un conocimiento, un limpio conocimiento, Padre amado, acerca de ti, poderoso Dios, y que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Yo clamo, Señor, por la iglesia, Padre amado, por cada hermano, Señor, por cada hermana, por cada hogar, por cada familia, Señor, por nuestras familias, Señor, la de cada uno. Tenemos familiares inconversos, tenemos familiares descarriados que se han apartado de la verdad, han apostatado de la fe. Tenemos familiares que no han creído, Señor, que han despreciado tu palabra, han despreciado esa salvación tan grande que de pura gracia tú nos ofreces, Señor, cada día. Hoy yo vengo a clamar por todas estas personas, Señor. Vengo a rogarte y a suplicarte, Dios del cielo, que de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, seas tú quebrantando todo argumento, derribando toda fortaleza, todo patrón de pensamientos, consumiendo, oh Señor del cielo, todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia, toda prepotencia, toda soberbia, todo concepto erróneo, todo argumento, poderoso Rey del cielo, todo lo que se opone, bendito Rey, para que estas personas, bendito Dios, se arrepientan y se conviertan de todo corazón, para que tú, Señor, les perdones y les concedas la salvación, Señor, y la vida eterna en tu presencia. Yo clamo que quebrantes todo temor, que quebrantes, Dios del cielo, todo miedo, Padre amado, que mis hermanos, Señor, todos podamos entender, oh, que somos de Dios, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, tu iglesia, redimidos por la sangre de Cristo, oh Señor del cielo, Padre amado, y que el maligno, el diablo no nos puede tocar. El diablo, Señor, tú lo venciste, exhibiste públicamente los principados y las potestades,
lo despojaste, lo desnudaste en el Calvario, le quitaste toda la autoridad. Oh Señor del cielo, y a nosotros nos has dado el poder, la potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Señor, ayúdanos a tomar esa autoridad, a tomar ese poder, ayúdanos a reprender todo poder de las tinieblas, Señor, y en esta noche reprendemos todo espíritu de contaminación, reprendemos esta pandemia, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús ese tal COVID-19, Padre amado. Oh soberano Dios, no le tenemos miedo, porque tú estás con nosotros, porque tú has prometido que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Solamente yo te ruego, Padre amado, que levantes tu pueblo, que levantes este remanente, que levantes, Señor, la iglesia, cada congregación, que todos podamos, Señor del cielo, creerte, Señor, de todo corazón, creer tu palabra, humillarnos, Señor, reconocer, bendito Dios, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, Dios del cielo, y renunciar a todo lo que no es tuyo, poderoso Rey del cielo, y que podamos ser un ejemplo para nuestras familias, podamos ser un ejemplo para nuestros vecinos, Señor, para las personas que nos rodean, Señor del cielo, porque tenemos que hablar tu palabra, tenemos que también dar testimonio, Señor, con nuestra vida, Señor, con lo que hacemos, Padre amado, con nuestras obras, Dios del cielo, tenemos que dar un buen testimonio para la honra y la gloria de tu nombre. Yo te alabo, Señor, bendigo la iglesia, cada hermano, cada familia, bendigo a mi pastor y a su familia, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Clamo, Rey del cielo, para que tú, Señor del cielo, lo bendigas, Señor, cada día, lo fortalezcas, Señor, lo protejas y lo sigas usando, bendito Rey del cielo, por mucho tiempo, bendito Rey del cielo, hasta que, bendito Dios del cielo, Padre amado, Él pueda ver el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo, de su labor. Una iglesia, bendito Rey del cielo, comprometida, amado. Una iglesia, bendito Rey del cielo, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, que es la que tú vienes a llevar, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, soberano Dios. Te damos toda la honra, la gloria, la adoración y la alabanza en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso, una feliz noche, unos sueños felices, hermano, y que podamos perseverar, hermano, perseverar en la oración, en la fe, en la palabra. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga.